Muy buenas noches, bienvenidos al módulo de taller de grado 2 en esta tercera semana para la especialidad en gestión de calidad y auditoría médica. En la primera semana hemos desarrollado el planteamiento del estudio, vale decir, la estructuración metodológica del título de su trabajo de grado, y también hemos complementado con el planteamiento teórico. En la segunda semana ustedes recordarán que hemos desarrollado el planteamiento operacional, vale decir los objetivos, tanto el objetivo general y los objetivos específicos, luego la hipótesis. Esta hipótesis depende del enunciado del estudio, de nuestro trabajo de grado. Hemos completado también con el diseño metodológico, con todos los acápites que corresponden, y las consideraciones éticas, que es la parte final de este planteamiento operacional. Ahora, en la tercera semana, vamos a desarrollar la presentación de los resultados. Antes de empezar, voy a pedirles por favor sus saludos. Paula, por favor, tu expectativa en esta penúltima semana. Doctor, buenas noches compañeros. Ya estamos casi finalizando el módulo. Así es. Pues aprender un poquito más para ver los resultados de nuestro trabajo y el avance que hemos realizado. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Paola. Vamos a invitar a Fernando, por favor, tu percepción para esta tercera semana. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos mis compañeros. Es una semana clave, doctor, para todos nosotros porque ya estamos afinando nuestro trabajo. Qué bueno. En muchos casos ya están culminando el trabajo y todo lo impartido hasta ahora nos está sirviendo mucho, nos está dando muchas herramientas para que podamos construir un buen trabajo de investigación. Y ya es la penúltima semana, doctor, y como mi compañera dijo, ya se termina este módulo y creo que se termina la especialidad. Entonces, vamos a aprovechar esta penúltima semana, doctor. Qué bueno, Fernando. Entonces vamos a empezar. Vamos a resumir cómo es un trabajo de grado final con el taller de grado 1. Se diferencia porque tiene resultados. Y entonces todo lo tenemos desde el título, pasando por el marco teórico y terminando en las consideraciones éticas. Viene la presentación, resultados, con su descripción, con su análisis e interpretación de los datos que ustedes han recolectado para su trabajo de grado. Porque tenemos que decir cuánto hemos alcanzado en este trabajo de investigación o cuántos fueron a partir de nuestros datos. En la última semana desarrollaremos la discusión, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. ¿Cuál es esa secuencia lógica? Siempre un buen enunciado del estudio para que todos los aspectos posterior al título tengan la secuencia y así sucesivamente hasta el objetivo general. Ahora vamos a reflejarlo a este objetivo general con un resultado principal. Si nosotros nos encontramos en el nivel aplicativo, con un objetivo general, por ejemplo, podría ser evaluar, también podría ser monitorear, controlar. Depende del propósito investigativo planteado. Vamos a construir el resultado para el trabajo de grado. A manera de introducción, el propósito investigativo, también denominado propósito del estudio, nada más que es aquel deseo con la finalidad de mejorar esa línea de investigación, esa variable principal, esa variable de estudio. Y entonces el propósito del estudio tuvo que ser operacionalizado mediante un objetivo del estudio. En otras palabras, el objetivo general deriva del propósito investigativo y al derivar del propósito investigativo se vuelve concreto y a partir de este objetivo general tenemos que presentar nuestros resultados, el resultado principal. También tenemos objetivos específicos, objetivos secundarios y serán también presentados, pero ya serán resultados secundarios. Los resultados nada más es la traducción del análisis de datos en términos del objetivo principal y de los objetivos secundarios. Recordemos los propósitos investigativos. Son muy particulares en cada nivel investigativo. Si se encontrara el propósito investigativo del nivel descriptivo, podría ser como ejemplo la caracterización.
la descripción de su variable principal. Si estuviera en el nivel relacional, el propósito investigativo podría ser, por ejemplo, factores relacionados. Si estuviera en el nivel explicativo, las causas podría ser un buen propósito investigativo. En el nivel predictivo, un buen propósito sería factores predictores para la calidad de la atención, por ejemplo. Y en el nivel aplicativo, pretende mejorar el proceso y entonces un buen propósito investigativo, por ejemplo, sería evaluación. Podría ser el monitoreo de ese proceso. También podría ser el control de aquel proceso que necesita mejorar en el nivel aplicativo. La calibración. En el ámbito clínico se maneja como propósito el tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos estadísticos más utilizados? Del nivel aplicativo hasta terminar en el nivel descriptivo. Si el propósito fue la evaluación, entonces el objetivo será automáticamente en un verbo fuerte y en infinitivo como evaluar. Y así podemos colocar nuestros objetivos en función al propósito investigativo. Todo proceso tiene que ser medible. Tenemos también el objetivo predecir, propio del nivel predictivo. El objetivo estadístico evidenciar, muy propio del nivel explicativo, pero de un estudio observacional. El objetivo estadístico relacionar, propio del nivel relacional de la investigación científica. El objetivo caracterizar, que se encuentra en el nivel descriptivo. Y bueno, lo voy a pasar muy rápido. El nivel exploratorio, que tiene también sus propios verbos de la investigación cualitativa. Identificar, interpretar. No existe estadística. Es la diferencia con el resto de los objetivos. Resumen, esta es la diapositiva para desglosar cada una de estas herramientas estadísticas. Si el objetivo del trabajo de grado es evaluar o monitorear o controlar o calibrar, la intención que ha propuesto el investigador es la evaluación del éxito de la intervención de aquel proceso que ya fue realizado. Y lo vamos a medir mediante la herramienta estadística, el diagrama de Pareto. Cuando se coloca el objetivo estadístico, evaluar. O con el gráfico de control, cuando el objetivo estadístico sea monitorear. O puede ser controlar dicho proceso. Y tengo que utilizar la herramienta estadística, el índice de capacidad, con sus diferentes variantes, a corto y a largo plazo. Y si el objetivo estadístico es calibrar, tengo que analizar mediante la herramienta estadística R&R, reproducibilidad y repetibilidad. Muy bien, empecemos con esta primera parte. Presentación de resultados del nivel aplicativo. Tipo de investigación. Existe investigación pura, todo lo que está de color azul. Y existe la investigación aplicada, muy propia del nivel aplicativo y adecuada para gestión de calidad y auditoría médica. Porque el análisis será mediante técnicas estadísticas para la mejora. En cambio, los otros niveles investigativos por debajo del nivel aplicativo simplemente desean conocer o saber, aportan al conocimiento, pero no mejoran, no solucionan el proceso como en el nivel aplicativo. El propósito investigativo podría ser la evaluación, el monitoreo, el control o la calibración de procesos. Un proceso nada más que es el conjunto de actividades, como lo es la calidad.
Y entonces tiene que tener medición. Al ser del nivel aplicativo, la terminología que se usa cambia un poco para aquellas variables que nosotros necesitamos medir, tal como es la variable principal. Se denominan a las variables categóricas atributos. Se denominan a las variables numéricas mediciones o variables. Esto viene de la terminología del control de la calidad de los procesos. Las variables cuantitativas en el nivel aplicativo se denominan mediciones. En el nivel aplicativo a la variable cualitativa se denominan atributos. En el nivel investigativo aplicativo, el deseo del investigador o el que ejecuta el trabajo de grado puede ser el control. Entonces, la técnica estadística a utilizar será el control estadístico, ya sea para ese atributo, ya sea para esa medición. ¿Y cómo sería el ejemplo de un control de procesos? Mediante la gráfica de control, descrita por Walter Shewhart. Hemos mencionado los tipos de investigación. Toda la franja naranja es para mejorar ese proceso. Y todo lo que está por debajo de esta franja naranja, es decir, el color azul, solamente es aportar un conocimiento más a lo existente. Saber o conocer. Empecemos con el número 1. Evaluar dicho proceso. Vamos a monitorear el éxito de dicha intervención. ¿Qué podemos utilizar? El diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto. Si la variable es de medición, podemos utilizar el gráfico de corridas. Existen muchas herramientas estadísticas, pero como en gestión de calidad o en auditoría médica nos ocupamos de evaluar un proceso de aquella variable que sea un atributo, como por ejemplo la calidad. Entonces, ¿cómo lo puedo presentar? Una vez operacionalizado mi propósito investigativo con el verbo evaluar mediante el diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto. Entonces, el diagrama de Ishikawa es una herramienta para medir un proceso y por lo tanto tiene variabilidad, no es una constante. También se lo puede conocer como un verdadero sistema. El sistema, nada más que es el conjunto de elementos que interactúan entre cada uno de estos elementos, y para medir un proceso tengo que tener entrada, proceso y producto o resultado. Por ejemplo, la calidad de las historias clínicas. Tienen que tener el material, la pieza, la historia clínica. Y así vamos desarrollando actividades paso por paso. A eso se denomina método. Y voy a tener un producto. Y ese producto, como todo proceso, tiene dispersión de los datos. No todas las historias clínicas en esta campana gaussiana, por ejemplo, va a estar en el centro. Algunas tendrán muchos errores y estarán en los extremos de esta campana gaussiana. Cada vez que se ejecuta un proceso, se presentan variaciones en sus actividades, tareas realizadas. Al presentar esta variabilidad, esta variación, generan la variación del proceso. Entonces, las 6 M's son la mano de obra, la máquina, el medio ambiente, el material, el método y la medición. Vamos con un ejemplo. Quiero evaluar la calidad de la cirugía torácica postoperatoria, asumiendo que se encuentran complicaciones. Por algo será que se presentan las complicaciones, y eso mide el gestor de calidad o el auditor médico. Siempre tenemos que ir en el plano de la mejora. Y entonces podemos, con esta línea de investigación, la calidad de la cirugía torácica postoperatoria, vamos con la evaluación. Tengo que tener datos. ¿Y cómo lo voy a obtener los datos? Y para ello puedo utilizar mi Excel. Entonces comienzo a colocar mis variables. La calidad de la cirugía torácica. Estoy dando un ejemplo, ¿no?
posoperatoria. Quiero medir este proceso y para ello tengo que tener insumos, datos fundamentalmente. Y esos datos, ¿de dónde lo voy a obtener? A través del método, del diseño metodológico que yo he planteado. ¿Cuál será el tipo de estudio? Según la recolección de los datos. ¿Será prospectivo o retrospectivo? ¿Datos primarios o datos secundarios? Será datos primarios. Entonces, puedo tener variables dentro del proceso que yo estoy midiendo. Para medir este proceso de la calidad de las cirugías, tengo que tener un consolidado. Ejemplo, una de las variables como complicación de la cirugía torácica postoperatoria, el infarto agudo de miocardio. Tengo 12 variables. Entonces diríamos 12 atributos. Cada uno de estos atributos, ejemplo, el infarto agudo de miocardio, se presentaron en 2. El tromboembolismo pulmonar, 1. Trombosis venosa en 2. Fibrilación auricular en 18. Y así sucesivamente. Cada uno de estos son atributos. Tienen sus medidas de frecuencia. Esto es un consolidado. ¿En dónde debo mejorar? Y uno no puede decir intuitivamente en la fístula pleural o en la fibrilación auricular. Sí, la frecuencia es alta de los 75 totales en estos dos atributos. No es de esa manera. Ahora, consolidado en Minitab, ¿cómo voy a saber en cuál tengo que mejorar? El diagrama de Pareto, nada más que es un diagrama 80-20. El 20% de los esfuerzos que tengo que realizar repercutirán en el 80% de los resultados. Y entonces la medida para evaluar es el diagrama de Pareto o la gráfica de Pareto. Entonces ahora se dirigen a estadísticas y a nosotros nos interesa como gestores de calidad o auditores médicos este menú, herramientas de calidad. Entonces ingreso a diagrama de Pareto para establecer la prioridad de los esfuerzos de mejorar. Por eso se denomina también diagrama de pocos vitales y muchos triviales. Miren cómo les muestra la ventana flotante. Defectos para nosotros serían errores, ¿verdad? Las complicaciones. Marco las complicaciones, ya está marcado, y los selecciono. En la celda de los defectos o datos de atributos, seleccionar. Y ya se selecciona. Las frecuencias, ahora lo paso a la celda de frecuencias. Acepto. Y ahí tienen el diagrama de Pareto. Lo voy a enviar al Microsoft Word con un clic derecho. Y ahora, ¿cómo lo voy a interpretar? Puedo realizar de esta manera: descripción, análisis, interpretación. Bien, el 20% de las complicaciones, de los defectos, corresponde a reoperación por sangrado, piema, infarto agudo de miocardio, neumotórax, residual y trombosis venosa y otros. Entonces, realizar una intervención en el 20% de las complicaciones, de los defectos, y la interpretación, mejorar o solucionar el 20% de las complicaciones de la cirugía torácica postoperatoria para lograr el 80% de la calidad. Y entonces, los mejores esfuerzos que debe hacer el gestor de calidad es en este 20%. No al revés, porque tienes que encontrar el resultado de tu mejora, el 80%. ¿Por qué se producen las infecciones urinarias? Por el uso prolongado del catéter de sonda vesical. Ahora le doy una interpretación global. En el estudio realizado con una población
de 75 unidades de estudio, se evidenció que el 20% de las complicaciones correspondió o fue atribuida a la reintervención quirúrgica, etcétera, etcétera, lo que amerita realizar una intervención en el 20% de estas complicaciones para mejorar la cirugía torácica. Ya lo tengo que dar el sentido, ¿no? Para mejorar las complicaciones, los defectos de la cirugía torácica postoperatoria y obtener el 80% de la calidad. Más o menos así. ¿Qué te pareció, Carla Huanca? Sí, un buen análisis, doctor, para tratar de solucionar Sí. los problemas, sobre todo en el 20%. Entonces, sí nos ayuda para hacer un análisis para evitar las complicaciones futuras que van a venir. Porque en ese 20% vemos que está el gran problema. Si solucionamos los 20%, a medida que vaya pasando el tiempo, va a ir también solucionándose el resto. Por supuesto que sí, Carla. Si vuelvo en un trimestre o en un semestre, una vez ya realizado la mejora en estos, ya sea mediante una capacitación, entonces eso me va a ayudar muchísimo como gestores de calidad. Pero para su trabajo sería de esta forma. Ahora sí ya lo tienes completo. Tu título, tu gráfica, que tiene que ser lo más simple, lo más sencillo. Principio de parsimonia y otro principio que tenga esa capacidad comunicativa. Otro ejemplo, quiero realizar el monitoreo de la calidad de las radiografías de tórax para un servicio de imagenología, donde se sacan placas radiográficas de manera rutinaria. ¿Será esta placa radiográfica con buena técnica, buena penetración? Es lo que querría el gestor de calidad, el auditor médico, y mejorar si existen defectos de mala técnica radiográfica, baja penetración de los rayos X, una radiografía rotada, tantos que puede uno monitorear un proceso mediante las gráficas de control. Tienen que estar calculados estadísticamente su límite de control superior, LCS, y sus límites de control inferior. Y en el medio se encuentra la proporción, el límite de control, el promedio, diríamos. En el eje de las X van las cantidades de placas radiográficas revisadas. En el eje de las Y tienen la proporción, la cantidad de placas radiográficas. Un proceso siempre tiene una variación de la normalidad o la curva de la campana gaussiana. Entonces todos deben estar dentro de los límites del proceso. En este caso, el proceso es la calidad. Todos deben concentrarse a la media, a la proporción, al promedio. Entonces lo tengo que monitorizar mediante estos gráficos de control. Esto ya es un consolidado. Podemos recolectar los datos, las placas radiográficas, en días, en semanas. Lo puedo realizar en meses. Lo puedo realizar en un trimestre. Y su atributo: número de radiografías de tórax revisadas en un día. Y lo puede realizar en 25 días, menos de un mes, recolectar tantas radiografías y decir, de los 97 tengo 11 defectos. Es un consolidado. De las 80 radiografías del segundo día, 15 tienen defectos. De 113 piezas radiográficas, 8 piezas son defectuosas. Bien, ¿cómo voy a graficar? En estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, en control de la calidad y gráficas P. Realiza las gráficas P
monitoreando la proporción de elementos defectuosos. Monitorea esas malas radiografías. Clic, ingreso a esta ventana. La variable, casos de mala calidad. Tamaño de los subgrupos, puedo colocarle 1, puedo colocarle de 5 en 5, de 10 en 10, dependiendo cómo estoy trabajando. Digamos que trabajé 1 en 1, me va a salir del 1 al 25. Un día, 97 radiografías. En el día 25, 98. Tamaño de los grupos son 1. O puedo colocarlo directamente las placas radiográficas. Acepto. Y ya lo tengo. La gráfica P. ¿Por qué no salió como esta gráfica? Una línea horizontal superior e inferior recta. Porque las placas radiográficas son diferentes, ¿verdad? En el día 1, 97, en el día 3, 102, en el día 6, 117. Para estabilizar esta línea, tengo que sacar una media de las placas radiográficas, un promedio en estadística, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos de las radiografías. Y ya tengo aquí las estadísticas. Lo que quiero es la media, nada más la media. A aceptar. Entonces, ¿cuánto es la media? 96.5. Redondeando, 97. Entonces voy a colocar 97. Estadísticas, gráficas de control para el monitoreo de un proceso. En vez de número de radiografías, lo puedo colocar 97. Acepto. Ahora sí, la gráfica está con una línea. Lo voy a enviar al Word. ¿Qué te parece? Nidia. Bueno, con la visualización del gráfico es más práctico. Sí, definitivamente. Bueno, es más práctico ver los resultados o por lo menos, ¿cómo le digo? Demostrar los resultados o demostrar con gráficos es más fácil que decirlo teóricamente. O sea, viendo un gráfico nada más podemos ya mostrar ciertos resultados. Yo creo que eso en todos los trabajos, no solo en el mío. Así es. Por eso el principio de la presentación de los resultados es lo más simple, principio de parsimonia. Que sea comunicativa. Bueno, se despide Janet, por favor, con un comentario. Sí, doctor, sí, gracias por la explicación. Es un poco complejo, pero yo creo que haciendo el trabajo en realidad ya nos vamos a ir orientando un poco más y a la vez también tal vez van a salir más dudas. Gracias, doctor. Y finalmente Esther se despide con un comentario. Sí, bueno, la parte de gráficos y este nuevo programa que nos está enseñando parece igual práctico. Sí. Igual creo que a veces uno es metiendo los datos que aprende porque en un momento uno se pierde. Sí. Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco, yo creo, con los datos, viendo cuál gráfica nos conviene, cuál demuestra lo que queremos presentar a nuestros jurados, ¿no? Porque sí, que nuestro objetivo con nuestro objetivo queremos presentar algo para que ellos vean y así también vamos a elegir el gráfico que mejor defina eso. Así es, Esther. Tengan buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.